Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde te encuentres. Bienvenidos a Filosofía y Psicología de David Sánchez, opinando y dando puntos de vista desde la psicología, de la conducta humana y sobre todo del pensamiento humano en este siglo XXI, en una era postmodernista. Y también me podrás escuchar o ver en el podcast Ataraxias en Spotify. Como siempre, vamos a tener un tema que llama a la reflexión, que llama a saber cuáles son las posturas que ayudan a un mejor comportamiento o mayor entendimiento del ser humano hoy en día. Vamos a hablar sobre la historia de David Reimer, el caso del doctor John Money y cómo la identidad de género o la ideología de género que pues está señalado en esta misma línea no son teorías que justifican o con base científica y que sirven de experimento con el ser humano, tema que es antiético totalmente. Por lo tanto, desde la psicología vamos a aportar una historia que da luces a lo que pasa cuando no se maneja apropiadamente, no se conduce apropiadamente la identidad sexual de una persona. En este caso, estoy hablando del caso de David Reimer, conocido como el niño que peleó con toda una tendencia, una investigación cuasi científica que le distorsionó su vida por completo. ¿Quién era David Reimer? Aquí lo presento, voy a presentar pantalla. David Reimer era esta persona que está aquí. Comparto pantalla. Un chico de Canadá que nació varón y por azares del destino, por manejos inapropiados de distorsionar su sexualidad, lo convirtieron en Brenda sin su consentimiento, sin su estado de conciencia, omitiendo todos los parámetros éticos y que aunque a un individuo, a una persona, lo sujeten a experimentos, a datos investigativos o herramientas investigativas, la naturaleza habla por sí misma y busca encauzarse. Aquí estoy presentando las fotos que usted puede buscar en Google de David Reimer cuando en su infancia le hicieron creer que era una niña llamada Brenda. Aquí vemos a David ya de adulto cuando ya sabe que era un varón, que era un varón, había nacido varón, pero por manejos científicos lo habían convertido en una niña. Vamos a escuchar la historia de David Reimer detenidamente, porque de hecho es una historia muy poco conocida. Una historia muy poco conocida. Yo cuando estudié no escuché la historia de David Reimer. Probablemente alguien lo había atendido o algún docente sabía de esta historia, pero nunca se me habló. Y me voy a basar del libro que estamos estudiando en este mes. Es este libro de Pablo Muñoz y Turrieta,
Voy a dejar de compartir. Excelente libro, lo aconsejo. Atrapado en un cuerpo equivocado, de Pablo Muñoz Iturrieta. Atrapado en un cuerpo equivocado, que hay que digerirlo despacio. Y aquí, precisamente para este podcast que estoy alzando en este momento, Pablo Muñoz coincide, yo haciendo mis datos investigativos, encuentro en el libro, en la página 144, precisamente la historia de David Reimann. Y me quiero basar en lo que él menciona, Pablo Muñoz, un filósofo, psicólogo, estudioso de la conducta humana, que pues da con base, con teoría, desde los estudios, desde la investigación, lo que hoy no se quiere escuchar, lo que no es políticamente correcto y por lo tanto también es rechazado por los catedráticos e intelectuales o pseudointelectuales que argumentan esto de la identidad de género. El doctor John Money y la historia de David Reimann. Los pacientes más conocidos del doctor Money fueron los gemelos David y Brian Reimann, niños canadienses que nacieron sin ningún tipo de anomalía genética o sexual, pero que lamentablemente se convirtieron en el conejo de Indias para los ideólogos del género, especialmente David. Su nombre al nacer fue Bruce, pero para evitar confusiones lo llamaremos David, que fue el nombre que eligió años después. Él nació con el nombre de Bruce, nació varón, con sus genitales, pero posterior al experimento, posterior a la situación, él cambia su nombre de Bruce a David, ya de adulto. Los hermanos gemelos David y Brian, que son dos, David y Brian, nacieron en Winnipeg, Canadá, el 22 de agosto de 1965. A los 7 meses de edad, notando que ambos varones gemelos tenían dificultad para orinar, un médico aconsejó a sus padres que los circuncidaran. Sus padres llevaron a los gemelos al hospital de San Bonifacio, en medio de una tormenta de nieve, donde se les haría una intervención considerada de rutina. Sin embargo, debido a la tormenta invernal, el cirujano no pudo llegar, por lo que un asistente, primer problema que nos vamos a encontrar, un asistente decidió proceder. David fue el primero en ser intervenido. Sin embargo, la operación no podría haber sido peor. Durante la pequeña intervención, el miembro de David, lo digo así porque probablemente YouTube me cancele si digo temas como tal, del bebé fue dañado, o sea, las partes del niño, sus testículos, su pene, fue dañado por la máquina cauterizadora, una máquina cauterizadora, causándole graves quemaduras. Eventualmente, los médicos le tuvieron que amputar el miembro, su miembro. Ya desde aquí viene la situación difícil para la familia de Bruce. Durante la pequeña intervención, fue dañado los miembros del niño, ¿no? Por varios meses sus padres se preguntaron qué hacer, hasta que una tarde vieron por televisión un programa sobre el doctor Money, un psicólogo neozelandés de la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore, quien se
autodenominaba como el misionero del sexo. Money era uno de los líderes en un nuevo movimiento caracterizado como la ideología del género. ¿Sospechas? ¿Suena algo? A mí me suena a la ideología que hoy está presente. Para él, el sexo de cada persona no era algo predeterminado por la biología. Existencialismo total, ¿no? Sino que era algo que se adquiría con el tiempo debido a factores sociales y del ambiente en el cual uno se criaba. O sea que el ambiente es el que determina el sexo, no la biología, no la genética. En el programa, Money discutió cómo era posible cambiar el sexo del bebé que no tenía formados, cómo era posible cambiar el sexo de bebés que no tenían formados completamente los órganos sexuales. Los padres de David vieron en este hombre la solución al problema de su hijo. Claro, también aquí, ante grandes males, grandes remedios. La familia se contactó con el doctor Money, quien ofreció un tratamiento único para su hijo. La realidad era que finalmente el doctor Money había encontrado un conejillo de indias para probar su teoría. Rápidamente el doctor persuadió a los padres acerca del camino a seguir. Lo mejor para David era que sea intervenido quirúrgicamente, crearle una vagina y someterlo a un prolongado tratamiento hormonal para convertirlo en niña. O sea, hacer un experimento con el niño producto de una mala praxis quirúrgica, convertirlo en niña. El hecho que David tenía un hermano gemelo varón también fue de gran interés para el doctor porque eso probaría su teoría acerca del género. David fue criado por sus padres como niña, si es que lo criaron como niña, a la cual decidieron llamar Brenda. A lo largo de su niñez se le proporcionaron intervenciones tanto quirúrgicas como hormonales para asegurarse de que desarrollaran las características sexuales secundarias típicas de una mujer. Sin embargo, el intento de ocultarle al niño lo que le había sucedido no funcionó. Por más que lo hormonaron, por más que lo operaron, por más que lo adoctrinaron, por más que le creaban ideologías, por más que hacían de él experimentos, la naturaleza no realizó su cambio. No realizó el cambio que ellos pretendían. Se mantuvo con lo que es en esencia. A pesar del tratamiento hormonal y lucir como una niña, de modo consistente declaró que se sentía varón. Posteriormente, David decía que por más que lo vestían de niña, por más que lo hormonizaban, por más que le ponían implantes, por más que le mencionaban y él experimentaban, él se sentía niño. No había otra manera, se sentía niño. Incluso en cuanto aprendió a caminar, orinaba de pie, a pesar que había pasado todo lo que había pasado en sus partecitas de niño, seguía orinando de pie. No hubo modo de meterle que las niñas orinaban sentadas. De hecho, las compañeritas en la escuela recriminaban a la niña por su comportamiento varonil. Naturalmente, Brenda se metía en el baño de los varones porque se sentía que debía orinar erguida. La naturaleza llama. La naturaleza va a estar por encima, la biología va a estar por encima de cualquier costumbre, cualquier tendencia, cualquier ideología. La naturaleza, la cultura
que tiene referencias de cambio, pero también tiene referencias de lo que es por esencia un individuo. Lo repito, la cultura tiene referencias de lo que es en esencia un individuo. Las características de un varón y las características de una dama. Dice por acá entonces, Money, por mientras hacía alarde, o sea el doctor, de su gran descubrimiento. La revista Times llegó incluso a publicar un largo artículo sobre la teoría del género. Este dramático caso provee un fuerte apoyo con respecto a la teoría de la liberación femenina, que los patrones convencionales sobre el comportamiento masculino y femenino pueden ser alterados. Claro, porque después de la ideología femenina, el feminismo, se dan todos estos quebrantamientos de desafiando la autoridad, inclusive desafiar la naturaleza. El doctor Money, pueden ser alterados del doctor Money para asegurar que Brenda adquiriera comportamiento femenino, obligaba a los gemelos a entablar acciones de términos, pues, íntimos, buscando que Brenda entendiese que no era varón. Pero nada funcionaba, y aquello que el doctor Money proclamaba en sus artículos y congresos era una gran mentira. Claro, porque el doctor Money alardeaba de sus cambios, que no hacía ningún cambio, no progresaba ningún cambio, ningún dato científico, experimento le funcionaba, y alardeaba de este caso de David, que, o mejor de Brandon, de Bruce, de Bruce, y que no hacía ningún cambio, no procedía ningún cambio en él. Alardeaba, ¿no? El doctor Money proclamaba en sus artículos y congresos que era una gran mentira todo. Todo esto llevó a David a grandes traumas y tratamientos psiquiátricos de otra índole, ya que intentó atentar contra su vida varias veces. Sí, ya no era un niño, ya era un adolescente. Finalmente, a la edad de 14 años, el psiquiatra que atendía a David comentó a sus padres que le dijeran la verdad. Ya no era sostenido en el tiempo. En cuanto el padre se lo contó, se roció con nafta. Ok, dice, a la edad de 14 años, el psiquiatra que atendía a David recomendó a sus padres que le dijeran la verdad. En cuanto el padre se lo contó, se roció con nafta, entiendo que David, y se quiso prender con fuego. La tentativa de quitarse la vida fue una constante en ese infierno en que lo metieron. A las pocas semanas de haber escuchado la verdad, David decidió someterse a operaciones para cambiar de sexo, el sexo biológico que le correspondía de nacimiento y que nunca se pudo acallar por más operaciones y tratamientos hormonales que el doctor Money había administrado. David comenzó el difícil y largo proceso de revertir las intervenciones hormonales y quirúrgicas que se había realizado para feminizar su cuerpo. Pero el tormento de su dura experiencia infantil y adolescente nunca lo abandonó. Y al final se quitó la vida en el 2004, a los 38 años de edad. Su hermano gemelo Brian, al cual el doctor Money había forzado a establecer prácticas raras con su hermano, en sus visitas anuales se había atentado contra su vida 2 años antes. Trágico todo esto. David Reimer y su hermano Brian son dos de las tantas víctimas de la ideología de género. Sus vidas son un ejemplo concreto del daño causado por esta ideología nociva y que no tiene nada de científico. El sexo no es algo que se puede reasignar social y médicamente a un niño. Por eso la noción de género propuesta por el doctor Money atenta contra la salud mental
de todo niño. Que ambos, David y Brian, descansen en paz. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde te encuentres. Bienvenidos a Filosofía y Psicología de David Sánchez, opinando y dando puntos de vista desde la psicología, desde la conducta humana y sobre todo del pensamiento humano en este siglo XXI, en una era postmodernista. Y también me podrás escuchar o ver en el podcast Ataraxias en Spotify. Como siempre, vamos a tener un tema que llama a la reflexión, que llama a saber cuáles son las posturas que ayudan a un mejor comportamiento o mayor entendimiento del ser humano hoy en día. Vamos a hablar sobre la historia de David Reimer, el caso del doctor John Money y cómo la identidad de género o la ideología de género que pues está señalado en esta misma línea no son teorías que justifican o con base científica y que sirven de experimento con el ser humano, tema que es antiético totalmente. Por lo tanto, desde la psicología vamos a aportar una historia que da luces a lo que pasa cuando no se maneja apropiadamente, no se conduce apropiadamente la identidad sexual de una persona. En este caso, estoy hablando del caso de David Reimer, conocido como el niño que peleó con toda una tendencia, una investigación cuasi científica que le distorsionó su vida por completo. ¿Quién era David Reimer? Aquí lo presento, voy a presentar pantalla. David Reimer era esta persona que está aquí. Comparto pantalla. Un chico de Canadá que nació varón y por azares del destino, por manejos inapropiados de distorsionar su sexualidad, lo convirtieron en Brenda sin su consentimiento, sin su estado de conciencia, omitiendo todos los parámetros éticos y que aunque a un individuo, a una persona, lo sujeten a experimentos, a datos investigativos o herramientas investigativas, la naturaleza habla por sí misma y busca encauzarse. Aquí estoy presentando las fotos que usted puede buscar en Google de David Reimer cuando en su infancia le hicieron creer que era una niña llamada Brenda. Aquí vemos a David ya de adulto cuando ya sabe que era un varón, que era un varón, había nacido varón, pero por
manejos científicos lo habían convertido en una niña. Vamos a escuchar la historia de David Reimer detenidamente, porque de hecho es una historia muy poco conocida. Una historia muy poco conocida. Yo cuando estudié no escuché la historia de David Reimer. Probablemente alguien lo había atendido. O algún docente sabía de esta historia, pero nunca se me habló. Y me voy a basar del libro que estamos estudiando en este mes. Es este libro de Pablo Muñoz Iturrieta. Voy a dejar de compartir. Excelente libro, lo aconsejo. Atrapado en un cuerpo equivocado, de Pablo Muñoz Iturrieta. Atrapado en un cuerpo equivocado, que hay que digerirlo despacio. Y aquí, precisamente para este podcast que estoy alzando en este momento, Pablo Muñoz coincide, yo haciendo mis datos investigativos, encuentro en el libro, en la página 144, precisamente la historia de David Reimer. Y me quiero basar en lo que él menciona, Pablo Muñoz, un filósofo, psicólogo, estudioso de la conducta humana, que pues da con base, con teoría, desde los estudios, desde la investigación, lo que hoy no se quiere escuchar, lo que no es políticamente correcto y por lo tanto también es rechazado por los catedráticos e intelectuales o pseudointelectuales que argumentan esto de la identidad de género. El doctor John Money y la historia de David Reimer. Los pacientes más conocidos del doctor Money fueron los gemelos David y Brian Reimer, niños canadienses que nacieron sin ningún tipo de anomalía genética o sexual, pero que lamentablemente se convirtieron en el conejo de Indias para los ideólogos del género, especialmente David. Su nombre al nacer fue Bruce, pero para evitar confusiones lo llamaremos David, que fue el nombre que eligió años después. Él nació con el nombre de Bruce, nació varón, con sus genitales, pero posterior al experimento, posterior a la situación, él cambia su nombre de Bruce a David, ya de adulto. Los hermanos gemelos David y Brian, que son dos, David y Brian, nacieron en Winnipeg, Canadá, el 22 de agosto de 1965. A los 7 meses de edad, notando que ambos varones gemelos tenían dificultad para orinar, un médico aconsejó a sus padres que los circuncidaran. Sus padres llevaron a los gemelos al hospital de San Bonifacio, en medio de una tormenta de nieve, donde se les haría una intervención considerada de rutina. Sin embargo, debido a la tormenta invernal, el cirujano no pudo llegar, por lo que un asistente, primer problema que nos vamos a encontrar, un asistente decidió proceder. David fue el primero en ser intervenido. Sin embargo, la operación no podría haber sido peor. Durante la pequeña intervención, el miembro de David, lo digo así porque probablemente YouTube me cancele si digo temas como tal, del bebé fue dañado, o sea, las partes del niño, sus testículos, su pene, fue dañado por la máquina cauterizadora, una máquina cauterizadora, causándole graves quemaduras. Eventualmente, los médicos le tuvieron que amputar
su miembro. Ya desde aquí viene la situación difícil para la familia de Bruce. Durante la pequeña intervención, fue dañado los miembros del niño, ¿no? Por varios meses sus padres se preguntaron qué hacer, hasta que una tarde vieron por televisión un programa sobre el doctor Money, un psicólogo neozelandés de la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore, quien se autodenominaba como el misionero del sexo. Money era uno de los líderes en un nuevo movimiento caracterizado como la ideología del género. ¿Sospechas? ¿Suena algo? A mí me suena a la ideología que hoy está presente. Para él, el sexo de cada persona no era algo predeterminado por la biología. Existencialismo total, ¿no? Sino que era algo que se adquiría con el tiempo debido a factores sociales y del ambiente en el cual uno se criaba. O sea que el ambiente es el que determina el sexo, no la biología, no la genética. En el programa, Money discutió cómo era posible cambiar el sexo del bebé que no tenía formados, cómo era posible cambiar el sexo de bebés que no tenían formados completamente los órganos sexuales. Los padres de David vieron en este hombre la solución al problema de su hijo. Claro, también aquí, ante grandes males, grandes remedios. La familia se contactó con el doctor Money, quien ofreció un tratamiento único para su hijo. La realidad era que finalmente el doctor Money había encontrado un conejillo de indias para probar su teoría. Rápidamente el doctor persuadió a los padres acerca del camino a seguir. Lo mejor para David era que sea intervenido quirúrgicamente, crearle una vagina y someterlo a un prolongado tratamiento hormonal para convertirlo en niña. O sea, hacer un experimento con el niño, producto de una mala praxis quirúrgica, convertirlo en niña. El hecho que David tenía un hermano gemelo varón también fue de gran interés para el doctor porque eso probaría su teoría acerca del género. David fue criado por sus padres como niña, si es que lo criaron como niña, a la cual decidieron llamar Brenda. A lo largo de su niñez se le proporcionaron intervenciones tanto quirúrgicas como hormonales para asegurarse de que desarrollaran las características sexuales secundarias típicas de una mujer. Sin embargo, el intento de ocultarle al niño lo que le había sucedido no funcionó. Por más que lo hormonaron, por más que lo operaron, por más que lo adoctrinaron, por más que le creaban ideologías, por más que hacían de él experimentos, la naturaleza no realizó su cambio. No realizó el cambio que ellos pretendían. Se mantuvo con lo que es en esencia. A pesar del tratamiento hormonal y lucir como una niña, de modo consistente declaró que se sentía varón. Posteriormente, David decía que por más que lo vestían de niña, por más que lo hormonizaban, por más que le ponían implantes, por más que le mencionaban y él experimentaban, él se sentía niño. No había otra manera, se sentía niño. Incluso en cuanto aprendió a caminar, orinaba de pie, a pesar que tenía
había pasado todo lo que había pasado en sus partecitas de niño, seguía orinando de pie. No hubo modo de meterle que las niñas orinaban sentadas. De hecho, las compañeritas en la escuela recriminaban a la niña por su comportamiento varonil. Naturalmente Brenda se metía en el baño de los varones porque se sentía que debía orinar erguida. La naturaleza llama. La naturaleza va a estar por encima, la biología va a estar por encima de cualquier costumbre, cualquier tendencia, cualquier ideología. La naturaleza, la cultura que tiene referencias de cambio, pero también tiene referencias de lo que es por esencia un individuo. Lo repito, la cultura tiene referencias de lo que es en esencia un individuo. Las características de un varón y las características de una dama. Dice por acá entonces, Money por mientras hacía alarde, o sea el doctor, de su gran descubrimiento. La revista Times llegó incluso a publicar un largo artículo sobre la teoría del género. Este dramático caso provee un fuerte apoyo con respecto a la teoría de la liberación femenina, que los patrones convencionales sobre el comportamiento masculino y femenino pueden ser alterados. Claro, porque después de la ideología femenina, el feminismo, se dan todos estos quebrantamientos de desafiando la autoridad, inclusive desafiar la naturaleza. El doctor Money, pueden ser alterados del doctor Money para asegurar que Brenda adquiriera comportamiento femenino, obligaba a los gemelos a entablar acciones de términos, pues, íntimos, buscando que Brenda entendiese que no era varón. Pero nada funcionaba, y aquello que el doctor Money proclamaba en sus artículos y congresos era una gran mentira. Claro, porque el doctor Money alardeaba de sus cambios, que no hacía ningún cambio, no progresaba ningún cambio, ningún dato científico, experimento le funcionaba, y alardeaba de este caso de David, que, o mejor, de Brandon, de Bruce, de Bruce, y que no hacía ningún cambio, no procedía ningún cambio en él. Alardeaba, ¿no? El doctor Money proclamaba en sus artículos y congresos que era una gran mentira todo. Todo esto llevó a David a grandes traumas y tratamientos psiquiátricos de otra índole, ya que intentó atentar contra su vida varias veces. Sí, ya no era un niño, ya era un adolescente. Finalmente, a la edad de 14 años, el psiquiatra que atendía a David comentó a sus padres que le dijeran la verdad. Ya no era sostenido en el tiempo. En cuanto el padre se lo contó, se roció con nafta. Ok, dice, a la edad de 14 años, el psiquiatra que atendía a David recomendó a sus padres que le dijeran la verdad. En cuanto el padre se lo contó, se roció con nafta, entiendo que David, y se quiso prender con fuego. La tentativa de quitarse la vida fue una constante en ese infierno en que lo metieron. A las pocas semanas de haber escuchado la verdad, David decidió someterse a operaciones para cambiar de sexo, el sexo biológico que le correspondía de nacimiento y que nunca se pudo acallar por más operaciones y tratamientos hormonales que el doctor Money había administrado. David comenzó el difícil y largo proceso de revertir las intervenciones hormonales y quirúrgicas que se había realizado para feminizar su cuerpo. Pero el tormento de su dura experiencia infantil y adolescente nunca lo abandonó.
y al final se quitó la vida en el 2004, a los 38 años de edad. Su hermano gemelo Brian, al cual el Dr. Money había forzado a establecer prácticas raras con su hermano, en sus visitas anuales se había se había atentado contra su vida 2 años antes. Trágico todo esto. David Reimer y su hermano Brian son dos de las tantas víctimas de la ideología de género. Sus vidas son un ejemplo concreto del daño causado por esta ideología nociva y que no tiene nada de científico. El sexo no es algo que se puede reasignar social y médicamente a un niño. Por eso la noción de género propuesta por el Dr. Money atenta contra la salud mental de todo niño. Que ambos, David y Brian, descansen en paz.